Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A continuación, voy a presentar un video en el cual voy a mostrar cómo se determina la derivada de una función que visiblemente es racional, pero que al aplicar algunas propiedades que tienen las raíces y las potencias, podemos determinar la primera derivada usando la regla de la cadena y evitando la derivación de una función irracional aplicando la regla del cociente. Claramente uno podría derivar esta función em, aplicando esa regla, pero creo que sería un poco complejo. Por tanto, voy a adecuar nuestra función, la voy a reescribir recordando lo siguiente. En primer lugar, cuando nosotros tenemos una potencia de exponente racional, entendemos que corresponde en su equivalente a una raíz, donde nuestro denominador pasa a ser el índice de la raíz y bueno, nuestro a elevado a m será la expresión subradical. La otra propiedad que voy a aplicar en este momento es si tenemos una potencia de exponente opuesto de n, es equivalente a tener 1 partido por a elevado a n. A esta propiedad le llaman muchas veces la propiedad del exponente negativo o la potencia de exponente negativo. Que la verdad lo que hace esta propiedad es decir que si tengo una potencia y la cambio de ubicación de numerador a denominador o bien de denominador a numerador, el signo del exponente cambia. Bien, entonces, en primer lugar, yo voy a expresar esa función como 1 partido por 1 menos x al cuadrado elevado a un tercio. Porque dijimos que el índice de la raíz pasa a ser el denominador de nuestra fracción que es el exponente. Ahora, sigue siendo un cociente, pero por la propiedad de la potencia, yo puedo decir que mi función f de x corresponde a 1 menos x al cuadrado elevado a menos un tercio. Ahora tengo una potencia, que es mucho más práctico que derivar un cociente. Pero ¿cómo derivo una potencia? Nosotros podremos tener x elevado a n y sabemos que la primera derivada de nuestra función es n factor de x elevado a n menos 1. Pero eso es exclusivo cuando nuestra base es literalmente x. Porque si hay una composición de funciones, es decir, si nuestra base de la potencia es otra función, cualquiera sea esta, lineal, cuadrática, trigonométrica, logarítmica, exponencial, esa f representa a cualquier función. Si derivamos una potencia cuya base no es x, aplicamos la cadena y esto nos queda. Bueno, el n pasa a ser un factor, le restamos 1 al exponente, pero por la regla de la cadena tenemos que derivar la base. ¿Cuántas funciones hay? Es la misma cantidad de veces que nosotros tenemos que derivar, ex- excluyendo obviamente cuando la base sea x. Y aquí tenemos dos funciones. Tenemos 1 menos x cuadrado y tenemos la potencia de exponente menos un tercio. Por ejemplo, acá, supongamos la siguiente función. Tengo logaritmo natural de la función seno de x al cubo menos 1. Entonces, yo me pregunto,
¿Cuántas funciones se advierten en I? Tres. Logaritmo, seno, la cúbica. Por lo tanto, si nosotros aplicamos la regla de la cadena, tenemos que derivar tres veces. Primero, logaritmo, conservando su argumento, por la derivada de seno, conservando su argumento, y por la derivada del argumento de seno. Vamos a nuestro ejercicio. ¿Cómo derivo una potencia? ¿Quién es f'? Dice la regla para la potencia que nuestro exponente original pasa a ser un factor y al exponente le restamos un entero. Entonces, si a menos un tercio le quitamos uno, le restamos uno, nos da menos 4 tercios. ¿Qué hará el estudiante que estudia poquito? Va a decir que eso es menos 2x, porque va a derivar la base. ¿Ok? Pero no, cuando yo derivo la potencia y aplico la regla a la cadena, primero derivo la potencia conservando la base sin cambio alguno. Porque ahora, ya que derivé la potencia de exponente menos un tercio, derivo su base y la multiplico por la prima. Derivada de la constante, 0. Derivada de menos x al cuadrado, menos 2x. Y ahora nosotros podemos arreglar, modificar eh, esta expresión. Primero que todo, tengo un factor negativo, tengo otro factor negativo. Por ley de los signos, eso me da más. Así que nos va a quedar 2x partido por 3, porque multiplicamos el tercio inicial por el 2x que está al final. ¿Qué pasa ahora con esta potencia? Depende. Muchas veces depende del profesor, porque hay colegas que van a dejar ese resultado tal como está. Otros van a exigir que se escriba como raíz. Si ese es el caso, tenemos que, comillas, retroceder y volver a lo que hicimos al comienzo, porque originalmente nuestra raíz estaba en el denominador. Primero la transformamos a potencias y después la subimos. Ahora tenemos que volver. Tengo 2x, tengo 3. Primero bajo la potencia. Es decir, me queda 1 menos x al cuadrado elevado a 4 tercios. Y ahora que la bajé, la tenemos que transformar a raíz, sabiendo que nuestro numerador es 2x, que hay un factor 3, y recuerde, nuestro denominador pasa a ser el índice de la raíz, o sea, es una raíz cúbica, y todo lo demás pasa a ser la expresión subradical de este irracional. 1 menos x al cuadrado y todo eso elevado a 4. Bien, me voy a alejar un momento para poder tener una visión general. Entonces, la regla de la cadena no hace más que derivar una función compuesta. En términos muy coloquiales, el estudiante va a decir es cuando una función contiene a otra, como lo que hice con el logaritmo. Logaritmo contiene a seno, seno contiene a la cúbica. Eso es una composición de funciones. Y cuando nosotros derivamos y tenemos este tipo de funciones, tenemos que aplicar la regla de la cadena. En general, la regla de la cadena dice lo siguiente. Si nosotros tenemos una función f que está compuesta por g, comillas, de manera muy coloquial, g está inserta en f, la prima de esta función es, derivo la que está afuera, que es f, manteniendo g, y ahora derivo la que está, comillas, adentro, es decir, g'. Un ejemplo muy breve para ya terminar. Tengo una función x a la cuarta más 3x.
Si fuese un cuadrado de binomio, yo lo resuelvo y derivo y evito aplicar la cadena. Pero si fuese 8 el exponente, la verdad es que no tiene mucho sentido resolver la octava potencia de ese binomio. Entonces, ¿qué hacemos? Cadena. Primero derivo la función externa que es exponente 8. Baja a multiplicar y le quito 1. 7. ¿Qué pasa con la base? Se mantiene. X a la cuarta más 3x. Pero por la regla de la cadena, porque literalmente la base no es x, la base es otra función, tenemos que multiplicar por su prima. Derivada de x a la cuarta, 4x elevado a 3, derivada de 3x, 3. Y eso es todo. Ahí está aplicada la regla de la cadena. No lo olviden, tantas funciones hayan compuestas, tantas derivadas tenemos que determinar. Que estén muy bien, espero les haya servido.